estamos batallando con ciertas áreas. El tema de hoy es fortalezas mentales. ¿Cree usted que está batallando con alguna fortaleza mental? Y si dice tal vez o no lo sé, hoy lo va a descubrir. Amén. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios. Ahí donde esté, usted está en su lugar. Cierre sus ojos, por favor, y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, este precioso domingo, que usted nos ha dado la bendición a los que estamos aquí de venir a su casa, de venir a adorarle, Señor, en la congregación, de glorificar su nombre. Gracias, Padre poderoso, porque nos permitiste ver la luz del día. Nos permitiste levantarnos, correr a tu presencia, mi Dios. Mire, amado Rey, le entregamos este estudio, Señor, como cada domingo, como cada jueves que lo hacemos en esta iglesia. Que seas tú hablando a través de cada maestro, de cada vaso que se ha levantado para honrar tu nombre, Señor. Tu Espíritu Santo sea dando la sabiduría a cada oyente, Padre. Que sea tu Espíritu Santo a través de esta palabra llegando al corazón de cada persona, aquellos que necesitan escuchar una palabra de bendición, una palabra de aliento. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Vamos a continuar con este tema de fortalezas mentales. Ahí puede ver usted, ¿verdad? Un laberinto en esa mente, y muchas mentes se encuentran así, cautivas por esas fortalezas. La mente es uno de los campos de batalla más grande que existe. Tú puedes ver guerras, ¿verdad? A través de la historia, de televisiones, pero la mayor guerra aquí se libra, aquí, en esas fortalezas que creamos, ese lugar de los enfrentamientos personales. Y fíjese, todo puede comenzar con un simple pensamiento, un simple susurro en tu mente. ¿Cuántos de aquí no tenemos un pensamiento que llega y ataca como gotera constante? Dice el libro segundo de carta a los Corintios 10 del 4 al 5. Versión Reina Valera 1960 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a ver una otra versión por si nos quedó alguna duda. Amén. Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Se puede preguntar usted, bueno, pero ¿qué es una fortaleza? Bueno, se conoce como fortaleza a la fuerza, al vigor, firmeza y resistencia. Una fortaleza es el lugar desde donde algo o alguien opera, ¿verdad? ¿Ha visto cuando van a la guerra, hacen las fortalezas para enfrentar al opositor, al ejército o al oponente? Entonces, también una fortaleza es una muralla, como lo estamos viendo ahí. Es una muralla donde protege una ciudad que está dentro de ella. Esa es la protección que tenían en la antigüedad las ciudades, porque recuerdan que habían guerras, ¿verdad? Por poseer un lugar, etcétera. Entonces esas eran las fortalezas de protección. Pero las fortalezas en este caso son mentiras del enemigo, que se esconden en la razón humana esperando solamente la aprobación de usted. Viene el enemigo a susurrar al oído y te empieza a decir todas sus mentiras,
pero solamente falta la aprobación de usted para que puedan cobrar vida dentro de usted. Amén. Una fortaleza es una estructura mental rígida que limita a una persona para ver, sentir o percibir el ámbito espiritual. Eso te impide ver más allá, de ver las cosas espirituales, porque tu mentalidad está protegiendo las mentiras que vino el enemigo a susurrar. Esa es una fortaleza mental. Y existen varios tipos de fortalezas. Uno de ellos, vaya poniendo ahí una palomita, ¿verdad? Si usted está teniendo un problema con alguna de esas fortalezas, para el final nosotros poder deshacernos de esas fortalezas. Amén. La primera es la fortaleza generacional. Ahí podemos ver, ¿verdad? 3 generaciones. Pude haber buscado una donde había más, porque esas generacionales vienen de generación tras generación. ¿Y sabe por qué se llaman así? Porque esas fortalezas, esa manera de pensar, usted la transmite a sus hijos, algo que a usted le transmitieron generaciones pasadas. Fíjese, dicen que Jesús puede estar en nuestro corazón, pero muchas veces el abuelo o los antepasados están dentro de nuestros huesos, arraigados, ¿sí? Entonces, mire, dice, sigue nuestros huesos, nuestra mente fue afectada por el medio en el que fuimos creados y formó fortalezas mentales que rigen nuestra vida. A pesar de que usted haya recibido a Jesús, pero esas mentalidades que fueron transferidas, ahí están, creando esas fortalezas y manipulando la manera de vivir de usted. Mire, hay una historia de una perrita. Era una pastora alemán. Esa perrita estaba embarazada o preñada, ¿verdad? O cargada, como dicen. Entonces ella ya estaba a punto de tener a esos cachorritos, pero de esas veces ya ve que los animalitos, aunque tengan dueño, les encanta andar, ¿verdad? Husmeando por aquí, por allá. Entonces esta cachorrita salió de casa, ya casi para dar a luz. Cuando ella iba cruzando la calle, ¿qué cree que pasa? Fue arrollada por un carro. Cuando dice que esta sobrevivió a ese vehículo, ¿verdad? A ese accidente. Como esta perrita pudo, se arrastró, iba arrastrando sus 2 patas traseras. Y ella como pudo llegó a casa. Dice que se recuperó, pudo recuperarse, pero como ella no recibió atención a tiempo, ¿verdad? Nunca recibió ningún tipo de atención. ¿Qué pasó con sus piernas? Cicatrizaron, pero de una manera inadecuada, una manera que no tuvo que cicatrizar. Cuando usted tiene una fractura, le pone a veces hasta clavos, ¿verdad? Para que ese hueso vuelva a pegar de una manera adecuada, como estuvo antes de esa fractura. Pero como ella no recibió esa atención, dice que fue sanando poco a poco, pero sus piernitas, sus patitas quedaron rígidas. Tuvo sus perritos, a sus cachorritos, pero fíjese algo. Cuando esos cachorritos comenzaron a caminar, ¿qué cree que pasó? Comenzaron a caminar con sus 2 patitas traseras arrastrándolas. Entonces dijo el dueño, creo que cuando ella fue arrollada, algo pasó. Fueron ellas lastimadas, también quebrados, ¿verdad? Entonces dice que inmediatamente no llevó a la perrita, pero a los perritos sí, o sea, algo tan tierno, ¿verdad? Tan precioso. ¿Cuántos de aquí tienen cachorritos? Bueno, sí, ¿verdad? Ya levantaron la mano. Te causa tanta ternura, ¿verdad? Verlos así, dices, híjole, ¿cómo que fueron lastimados? Los lleva al veterinario y le cuenta lo que había pasado, el suceso que ellos habían tenido, la perrita, el traumatismo, todo. Entonces los revisaron minuciosamente a estos cachorritos. ¿Y qué cree? Estos cachorritos tenían sus piernas perfectamente en buen estado. ¿Pero qué pasó ahí?
Veían a mamá arrastrarse para caminar y ellos comenzaron a imitar, caminar igual que mamá. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted va a hacer lo mismo que sus generaciones. Va a seguir ese patrón de conducta y en este caso, esas estructuras rígidas mentales transmitidas de generaciones pasadas y usted las transmite ¿a quién? A sus hijos, a la siguiente generación. Mire, los hijos varones de un papá que fue infiel, ¿sabe qué pasa ahí? Siguen los mismos patrones porque ellos creen que el vivir así es algo normal. Para ellos es un patrón aprendido donde nuestra cultura aquí, ¿verdad? En México, desafortunadamente aquí en México es la cultura de que pues siempre el hombre es el que engaña, ¿verdad? Y pues no pasa nada, pero ver a una mujer infiel, nuestra cultura ¿sí? Porque son generaciones que han sido transmitidas, ¿cierto? Y entonces, no digo que esté bien, ¿eh? Claro que no, de ningún lado, ni del lado del hombre ni del lado de la mujer. No quiero que vaya a decir, ay, es que dijo la hermana que la cultura, claro que no, Dios aborrece el adulterio y lo castiga, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los patrones. Una jovencita que ha vivido en un hogar donde papá y mamá, o donde mamá no engaña, donde papá tampoco engaña, ellas creen esa mentalidad, no tienen esas fortalezas mentales, ¿me entiende? Mas sin embargo, los que han pasado por eso, tal vez como en el caso de las mujeres, ¿verdad? Dices, híjole, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Cuando mamá ha pasado por esa situación. Y viceversa, o sea, se crean fortalezas mentales. La fortaleza generacional del apellido. No sé si a usted le pasa en casa, ¿verdad? Que dice, los González somos bien corajudos. Esa es una fortaleza mental que se trajo de generación en generación. Si dije algún apellido, ay, discúlpeme, no lo quise decir por nadie, solo se están viniendo a mi mente. Entonces, ¿se le hace conocido? Sí, ¿verdad? O nosotros, no hombre, es que los López somos de que no nos dejamos de nadie. Y así somos y así seremos y así moriremos. Es una fortaleza mental, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no se identifican o a su niño ven que hace algo? Es Romero, o es Pérez, o es González, ¿verdad? Porque son fortalezas que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y miren la criaturita tan linda, ¿verdad? Empieza a escuchar y ya también, es que soy tal apellido. Ya está usted creando esa fortaleza en su hijo. Por eso son fortalezas generacionales. Miren, y no solamente hablo del apellido, también de enfermedades. Cuando usted va al médico, ¿verdad? ¿Qué le dice primero? Hay diabéticos en su casa, personas con cáncer, o sea, sí es verdad que se transmiten a veces, ¿verdad? Las enfermedades generacionales muchas veces, pero cuando tú te apropias de esa fortaleza, había un hombre, tenía 42 años de edad, su padre había muerto a los 45 años de edad por un infarto. El pariente de él, el tío de él había muerto a los 52 años, su abuelo a los 48. O sea, había una generación de mortandad joven. Este hombre iba a la iglesia. Entonces dice que le dice a su pastor, ¿sabe qué? Vengo batallando desde los 30 con esta fortaleza mental. Todos los días me levanto y empiezo a pensar en qué momento voy a fallecer. Ahorita la fecha dice, tengo 47 años, voy a cumplir y vengo luchando todos los días de mi vida. Mire, dice que este hombre, por X y Y motivo, se arraigó tanto, creyó las mentiras de Satanás,
las aceptó, porque recuerde que él solamente está esperando la aprobación suya para hacer que cumpla el propósito en todo su ser, hasta en el ámbito espiritual a su alrededor. Entonces dice este hombre logró llegar a los 50, pasó los 50, pasó los 60 y tantos, pasó los 70 y tantos, los 80 y tantos, ¿y sabe lo que dijo? Si yo tuviera la oportunidad de volver a vivir, yo no tuviera ese temor como lo tuve todo este tiempo que no lo dejó vivir ni un momento en paz de su vida. ¿Por qué? Porque le creyó el susurro del enemigo. Te va a pasar lo mismo. Acuérdate que tú vienes de generaciones donde los hombres mueren a temprana edad. ¿Y qué decía él? Sí, es cierto. Acuérdate que tú vienes de generaciones donde el alcoholismo está arraigado. Soy un alcohólico y tú no vas a poder dejarlo, dice Satanás, ¿verdad? Viene a susurrar a tu mente o tus propios pensamientos. ¿Y qué hace? Aceptas, apruebas esas mentiras. Este hombre desperdició desde los 30 años, tenía ya 80, 70 y tanto, 80, y dice que toda su vida estuvo mentalizado en que cualquier momento moría. Imagínate vivir una vida así, desperdiciada. ¿Sí? Desperdiciada esa vida. Y hoy le pregunto yo a usted, ¿qué fortaleza generacional está dentro de usted? Que en este momento usted puede cortar con ella, cambiarla. Es mentira que su generación es corajuda. Es mentira que su sangre, en su linaje, que usted es un enfermo, que usted está destinado a morir joven, que usted está destinado al cáncer, que está destinado a la diabetes, a cualquier enfermedad. Es una mentira, no lo acepte. Mire, hace días recibí una llamada de alguien que yo aprecio muchísimo, muchísimo. Entonces ella me habla llorando y me dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal. ¿Qué tienes? Le dije. Estuve caminando, donde esta persona vive hace frío y pues el polen, porque ahí hay muchos árboles, sueltan mucho polen, entonces cada cierta temporada sus pulmones se inflaman, no puede respirar, alergias, muchas cosas. Entonces me habló y me dijo, ¿sabes qué? No puedo, tuve un ataque de como tipo asmático y yo no pude respirar y me dio mucho miedo, me dijo. Y sentí que me fui a un pozo profundo. Entonces empecé a analizar lo que ella me estaba diciendo. Dije, ese fue más que lo provocaron los pulmones, lo provocó un ataque de ansiedad, un ataque de temor. Entonces cuando yo la escuchaba y ella empezaba a llorar, le dije, no te preocupes, mira, y estoy llorando y no puedo respirar. Primero que nada, tranquilízate, le dije. Toma aire o cálmate. ¿Qué es tu temor? ¿Estás respirando en este momento? Sí, pero tengo miedo. Dice, mi abuelita, ella sufrió de los pulmones y hasta el último momento de su vida tuvo problemas en los pulmones. Mi tía, momento, le dije, tranquila. Para empezar, ¿por qué tu abuelita sufrió de los pulmones? Porque una cocinó con leña todo el tiempo, ¿verdad? Es como que eres un fumador. Y si poquito que fumó no sabemos, y tu tía esto y el otro, tú no estás pasando esta situación. ¿Por qué tienes que heredar eso? Sí, ¿verdad? Claro. ¿Sabe qué empecé a hacer? A contrarrestar esas mentiras que el enemigo había venido a susurrar a su mente con la palabra de Dios. Acuérdate que tú estás en la promesa. Acuérdate que Dios pagó en la cruz del Calvario y venció esa enfermedad de los pulmones. Sí. Acuérdate, empecé a recordarle la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasó? Ella pudo respirar. Sí, es cierto. Al final estábamos riéndonos, al final nos estábamos gozando, al final dijo, es cierto todo lo que tú me estás diciendo. Entonces vamos a confiar en que Dios cumplirá su propósito en ti. Sí, me dijo, amén. Y mire, esa conversación terminó en una conversación gloriosa. Amén.
Y es lo que va a pasar con usted también. Cuando venga un pensamiento, ya sea generacional, el pensamiento que quiera venir, ¿sabe qué haga? Contrarréstelo con la palabra de Dios. Por eso es importante y siempre le hago hincapié de que lea su palabra. Todos los días, mire, cuando yo escuché a un predicador, que es un hombre que conoce la palabra al revés, al derecho, a todo, pero cuando yo escuché que este hombre durante 27 años lee Proverbios todos los días, dije, no de en balde tiene este hombre tanta sabiduría. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué viene? Rompes estructuras mentales, viene la iluminación a tu mente. ¿Se imagina que yo me hubiera quedado tirada ahí? Yo me hubiera enfermado también. ¿Qué hubiera pasado conmigo? Estoy cerca de Él, me voy a enfermar. No, yo siempre estuve confiando, y si usted me ve tranquila es porque sigo confiando en Dios, en lo que Él va a hacer. Él no deja nada a medias, todo lo termina perfecto. Y dentro de todo lo que Dios hace hay un propósito maravilloso. Todo, acuérdese, yo le digo, yo hago mío Romanos 8:28. Todo lo que pasa en mi vida es para la perfecta edificación y bendición mía y de mi vida y de mis generaciones. Amén. Ese versículo yo lo amo, ¿verdad? Lo hago mío todo el tiempo. Pasa algo que no me gusta, Señor, pero detrás de esto viene una bendición porque tu palabra lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nosotros está el poder de cambiar nuestra vida. Mire, existen tantas fortalezas. Otra de las fortalezas es la fortaleza mental de criticar. Hay personas, mire, aunque no lo creamos, las palabras de reproche y crítica suelen salir más fácilmente de nosotros que una palabra de bendición. Muchas veces. Es más fácil criticar que edificar a alguien. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ves a alguien que hizo esta cosa? Solo señalamos, solo criticamos, pero no lo edificamos. Entonces, ¿por qué? Porque es una fortaleza. Aparte de generacional, la cultura donde vivimos, ¿ha oído ese dicho de que pueblo chico, infierno grande? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos muy dados a la crítica. Y solamente cuando una mente de verdad ha sido renovada con la mente de Cristo, podemos evitar eso. La definición del vocablo crítica es enjuiciar las supuestas faltas de otros sin ningún beneficio para la persona objeto de la crítica. Cuando tú lo criticas, no lo beneficias, al contrario, ¿verdad? Lo destruyes, lo maldices, porque a veces confundimos, ay, es que está embrujado. Mire, es cierto, la hechicería es el mal hablar de alguien. Cuando tú estás hablando más de una persona, tú estás lanzando la hechicería. ¿Sí? Soy un cristiano, dices, pero la crítica a eso te lleva. Eso significa hechicería, el hablar mal de alguien. ¿Cómo crees que hacen los conjuros? Siempre se lo he dicho, hablando, con las palabras. Quiero que este hombre haga esto y empiezan a hacer sus cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacen? Hablando. Por eso usted debe de levantarse todos los días y así como los brujos, hechiceros, los críticos, los que te juzgan o que te critican, usted va a contrarrestar con su palabra, leyendo la palabra, cubriéndose, ¿verdad? Todos los días, fortaleciéndose. Mira, nada va a llegar a ti, nada. Amén. Dice Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Su boca debe de estar programada para edificar al prójimo, no para destruir.
Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando alguien llegue contigo, que tú puedas edificarlo con tus palabras, que puedas, ¿verdad?, llenarlo de tu gracia, de la gracia de Dios. Charles Allen era un escritor, escritor británico, no sé si todavía eso era, no sé si ya falleció, pero este hombre escribió muchísimos libros y en una de sus anécdotas dice que una vez estando él en la playa, estaba un pescador y este pescador dice que empezó a sacar cangrejos. Y dice que él observaba, ¿verdad? Él empezó a ir a la naturaleza, se inspiraba en el mar. Cuando dice que sacó unos cangrejos, los empezó a echar a un cubo. Echó 2 cangrejos. Y él siguió pescando, le dijo, ¿no los va a tapar? No, dijo, ¿para qué? Pues es que mire, estaban los cangrejitos escalando, ¿verdad? No, se le van a ir y apenas acaba de sacar 2. Ay, no te preocupes, dijo, mira, con que haya más de 2 es suficiente, no se van a escapar. ¿Cómo que no? Mira, los cangrejos, cada vez que uno quiere subir, ¿qué hace el otro? Tira de él a bajarlo. El otro quiere escapar, hasta el fondo lo tira. Así que tú no te preocupes, le dijo, yo seguiré pescando y ellos siguen haciendo su trabajo por mí. Es verdad, dice, los cangrejos, hay mucha gente que tiene la manera de pensar de los cangrejos. Ven que alguien, voy a poner el ejemplo de aquí, se levanta en la iglesia a contar una historia, a cantar una alabanza, y los cangrejitos que están sentados, ¿qué cree que hacen? Yo lo hubiera hecho mejor. ¿Viste que se equivocó? Se le olvidó la letra. Y los cangrejitos se empiezan a tirar. Y desafortunadamente a veces hay mucho cangrejito sentado en la iglesia. No lo digo por usted, ¿eh? No se ponga el saco. Pero muchas veces pasa eso, o afuera, ¿verdad? Alguien está haciendo algo y luego, ay, ni crees que lo hace tan bien, ¿sí? Que pinta el cabello, ni pinta tan bien, ahí se le vayan las canas. Los cangrejitos empiezan a hacer de las suyas, empiezan a tirar hasta el fondo del cubo. Los cangrejos siempre se están comparando con los demás. Quien quiera que empiece a subir, él está dispuesto ¿a qué? A bajarlo de donde esté, ¿sí? En Números 12, del 1 al 2, dice, María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Jehová? ¿No nos ha hablado también a nosotros? ¿Y quién cree que los oyó? Mira, Moisés no los estaba escuchando, pero el principal te escucha. Dios estaba oyendo a Aarón y a María conspirar en contra de su hermano Moisés. Cuando María criticó a su hermano Moisés, dice que por la mujer que había elegido, que ese no fue el motivo, pero pues tenía que haber, no pueden, mire, una persona que critica nunca puede decir el verdadero motivo por el cual lo está criticando, siempre busca una muleta, ¿verdad? Ay no, fíjate la mujer que agarró, le dijo a su hermano, sí, pero dice que el verdadero motivo, aquí lo podemos ver, dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, también por nosotros, y él es el centro de atracción. Les molestaba que Moisés era el principal, no la esposa. Pero los cangrejos siempre van a estar queriendo que nadie suba. Él era el principal porque Dios le había placido, ¿sí? Entonces, dice, quizá usted se crió en una familia con estas fortalezas de crítica todo el tiempo, pero usted tiene la autoridad de romper con esa fortaleza de crítica que usted ha venido estando todo el tiempo. Mire, por eso a veces no disfrutamos de los beneficios y de la bendición de Dios por estar viendo a otras personas. Y cuando usted mira a otras personas, ¿qué cree? No mira la maravillosa obra que hizo Dios
en usted. Usted es una obra maravillosa. Dios puso dones y talentos diferentes en cada uno de los que están aquí sentados. Usted es diferente a ella a él, pero todos tenemos dones y talentos depositados. ¿Se imagina que todos hiciéramos lo mismo? Que todos arregláramos carros. No hubiera médicos, no hubiera personas que cortaran el cabello, ¿verdad? No hubiera personas que empedraran las calles, etcétera. Tiene que haber de todo, ¿sí? Mejor edifiquemos, ¿verdad? Mira qué hermoso pintas el cabello, mira qué hermosos cortes, qué bien haces esto, qué bonitas pestañas pones, ¿verdad? Etcétera. Edifique a las personas en vez de criticar. Y a veces hacen las cosas bonitas, pero ay, pues no crees que le quedaron tan bien, ¿verdad? Eso hacen los cangrejos, acuérdese. Mire, es verdad que Dios disciplinó a Moisés por algunos errores. Dice que hasta le impidió, ¿verdad?, entrar a la tierra prometida. Pero, a pesar de eso, Dios no le permitió a nadie que hablara mal de él. Aunque Moisés haya tenido errores en el pasado, pero aún así dijo, de mi siervo nadie va a hablar. A mi siervo nadie lo enjuicia. A mi siervo nadie lo señala. Así que no te preocupes, mira, si te critican afuera, despreocúpate también, porque Dios tiene cuidado de ti, Dios pelea tus batallas. Una vez, fíjate, me gustó mucho este comentario de una persona sensata. Hace tiempo hubo ese rum, ¿verdad? Fue noticia más que nacional, internacional, cuando este hombre comenta acerca de una indígena que hizo una película, que era una india esto, y bueno, dijo que ni siquiera sabía actuar. Cuando entrevistan a esta indígena que no sabía actuar, ¿qué cree que respondió? Ella tenía una estructura mental renovada, porque cuando le dijeron, ¿qué opina usted de ese hombre que dice que usted es una indígena que ni siquiera sabe actuar? Mire, la indígena, como decía él, esta persona, esta mujer virtuosa, esta mujer inteligente, sabia, y bueno, no cabe mencionar tantas cualidades de esta mujer, dijo, pues mire, indígena es verdad, él dijo, es cierto lo que él dijo, soy una indígena. Y respecto a lo que si sé o no sé actuar, pues esa es la opinión de él, dijo, pero gracias a Dios hay muchas maneras diferentes de pensar. Dije, Dios mío, le dio con guante blanco a esta mujer, qué inteligente respuesta. Pudo haberse puesto al nivel de él, ¿verdad? Haber despotricado como lo hizo él, pero fue tan inteligente esta mujer y tan sabia, que con eso dijo todo la educación y el nivel de educación que ella tenía. Así debemos de ser nosotros cuando llegue alguien, fíjate, dijeron esto de ti, pues esa es su humilde opinión, pero Dios tiene otra opinión de mí, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a ser más inteligentes que esas personas. Dejen a los cangrejitos, déjenlos que hablen. Usted es una obra maestra perfecta del Creador. Amén. Gloria a Dios. Mire, ¿por qué usted cree? Le voy a hablar referente a esto. ¿Por qué usted cree que los niños cuando están pequeñitos quieren hacer cosas grandes? Usted ha escuchado cuando le dices, mijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieren ser? Astronautas, ¿qué más? Médicos, veterinarios, maestros, científicos, cosas grandes. ¿Sabe por qué? Porque esas mentes no están contaminadas. Esas mentes están recién programados como el Creador lo hizo. Son mentes limpias, recién salidas del Dios que nos creó, nos formó. Pero con el paso del tiempo nosotros hemos aceptado todo lo que las personas han dicho de nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Astronauta tú, ¿qué quieres, muchacho tonto? Médico, ni siquiera sabes leer, burro. Y empiezan a hacerse esas estructuras mentales. Así es, a quitarse del propósito de Dios. En realidad ellos fueron creados y tienen la capacidad
de llegar a hacer lo que ellos quieren. Pero nosotros a veces nos encargamos de cortar esos planes maravillosos que Dios creó para ellos. Y usted un día tuvo esa mentalidad de esos niños, esa mentalidad limpia, esa mentalidad conforme al Creador, porque dice la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero con esos pensamientos que aceptamos, ese susurro del enemigo que nosotros mismos recibimos y aprobamos, van haciendo esas fortalezas cada vez más fuertes, más grandes. ¿Sí vio esa fortaleza de ahí? Mucha gente la tiene, esas fortalezas mucho más elevadas. Pero todo es cuestión de nosotros. Y ya casi para terminar, la última. Fíjese lo que dice Mateo 7:3. Dice 1 de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua de mal, de criticar, y sus labios no hablen engaño. ¿Mejor qué? ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, de tu vecino, de tu primo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Santo, ¿verdad? Así que no se preocupe por los demás. Mejor vea los errores que están en usted para poderlos corregir. Y por último, porque no vamos a alcanzar todo, la fortaleza de la autocrítica. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay personas que vivieron todo el tiempo criticadas en casa. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dijo su esposo, verdad? Tú para mí, pues no, mira, ya se acabó el encanto, ya no eres atractiva para mí, y creas esa fortaleza. Ya no soy atractiva, nadie se va a fijar en mí. Y empiezan a crearse esas estructuras mentales de la autocrítica. Dice que se hizo un estudio de personas de 40 años que cuando ellos fueron niños, recibieron bullying en la escuela. Y uno de ellos cuenta que cuando él era pequeño era bien gordito. Entonces empezaban a hacerle bullying en la escuela. Cuando él creció, él no podía relacionarse, dice que él tenía problemas con relacionarse, problemas en su trabajo. Él creía que no tenía la capacidad del desempeño, para desempeñar un buen trabajo. ¿Por qué? Porque las estructuras mentales desde niño fueron forjándose cada vez más fuertes. Y todo empezaba a autocriticarse. Mire, hay una historia de un predicador grandísimo en Estados Unidos. Y él contó esta historia. Dice que su papá, había generaciones de predicadores grandes, una iglesia grande, preciosa. Y dice que su padre le heredó el puesto, ¿verdad? Como quien dice, pero en realidad no fue su padre, sino el padre que está arriba, ¿verdad? Entonces dice que pues su padre ya era anciano y dijo, ¿a quién, Señor? Dime a quién le voy a dejar. Déjaselo a fulano, le dijo el Señor en oración. Entonces él le dejó a su hijo, y dice que él, la primera vez que iba a predicar en esas multitudes, siempre hay personas muy cercanas a los pastores, que son los servidores. Dice que él estaba en el vestíbulo, pues en esa iglesia tan grande, ¿verdad? Poniéndose su saco. Pero detrás del vestíbulo había unas ancianitas que las ancianitas no lo habían visto. ¿Sabe lo que comentaban? Decía, mira, este hombre no la va a hacer porque su padre sí que era bueno, no tiene la capacidad, pobrecito. Dice que cuando él empezó a escuchar todo eso, cuando él se estaba vistiendo, empezaron sus rodillas a temblar. No la voy a hacer, que dijo. Yo creo por poco el pobre se caía. Y ellas empezaron, ¿verdad? El enemigo cómo usa a veces personas para alimentar esas mentiras. Cuando él sale de ahí, dice que derrotado salió de ahí con su saco. Pero dice, me acordé de que ellas no me habían llamado, de que ellas no me habían ungido, de que ellas no me habían levantado, y me acordé del que me había levantado y me había ungido, del Dios que me sustentaba, y era el mismo que me sustentaría ahí en el púlpito. Él salió, dice, empecé a borrar de mi mente todo eso que escuché, porque esas palabras retumban, ¿verdad? Cobran fuerza.
Cuando él sale y dice que pudo salir victorioso ese día, al domingo siguiente, ¿qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó el domingo siguiente? Pasó lo mismo. Y durante muchos domingos él escuchaba lo mismo. No, hombre, ¿te fijaste? Pura crítica y crítica y crítica. Entonces dijo, no, ya no más. Pero cada que salía del vestíbulo borraba todo de mi mente y empezaba a contrarrestar con la palabra y empezaba a decir que Dios me había llamado, que Dios me había ungido. A veces no es fácil, ¿verdad? Venir arrastrando con todo lo que te dijeron desde pequeño, con todo lo que tú sufriste. No puedo dejar ese vicio, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar esto. Mire, acuérdese que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Cuando usted viene a Él, usted es una nueva criatura renovada, bendecida y con la mente del Creador, del que lo hizo. Y dice que había un hombre que decía, era un jugador olímpico. Este hombre era un de saltos, no me acuerdo cómo se llama. Se estaba él entrenando para salir a esos juegos. Cuando este hombre dice que empezaron, ya ve que los deportistas, los grandes deportistas siempre tienen ahí médicos, todo tienen, ¿verdad? Empezaron a estudiar, dice, ¿sabes qué? No se puede hacer saltos de más de 9 metros, no lo vas a poder hacer. Entonces dice que empezaron ellos a estudiarlo y eso. Cuando un periodista le pregunta a esta persona, le dices, oyes, ¿qué opinas tú de lo que dicen los médicos? Que tú no vas a poder superar los 9 metros. Mira, yo no dejo que esos comentarios lastimen o le quiten fuerza a mis piernas, dijo. Yo no pongo oído a esos comentarios inútiles. Yo sé lo que soy capaz, yo sé quién soy. ¿Y sabe qué hizo? Y él, eso que él no tenía a Dios como usted lo tiene. Él logró superar los 9 metros de altura porque no dejó que esos científicos, esos expertos, esos profesionales le dijeran que no podía hacerlo. Y con esto lo voy a dejar. Usted es una creación perfecta. Y usted de aquí en adelante se va a levantar y va a derribar esas fortalezas. Cada vez que venga un pensamiento a su mente, a su corazón, ¿qué va a hacer? Contrarrestar con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? No se alcanza a leer, pero le voy a decir. Proverbios 23:7 dice, porque cuáles sus pensamientos, el tal es ser. Lo que usted piense de usted, eso va a ser. Los pensamientos que usted traiga determinarán el estilo de vida que usted lleve. Así que de aquí en adelante vamos a leer la palabra, vamos a declarar la palabra de Dios en nosotros y a derribar esas fortalezas mentales, todo lo que le estorba, todo lo que no edifique y todo lo que no venga de Dios. Y con esto yo los dejo y espero que haya sido de bendición para su vida y que haga rema en su corazón. Nos vemos en la próxima predicación. Que Dios los bendiga.